Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Octavo capítulo, Memorias rotas. ¿Cuándo ocurrió eso? No, pensando en eso ahora, había comenzado antes de que ella se diera cuenta de su entorno. El proyecto de separación de factor-elemento había sido un cruce importante en su vida. Los recuerdos de la joven Alice eran casi todos de esa instalación de investigación. Sus padres vinieron a visitarla todos los días. Su padre era un hombre agradable, su madre hermosa y gentil, y aunque solo se veían un poco cada día, el tiempo lo pasaba con sonrisas brillantes. Todos los recuerdos a los que podía llegar estaban llenos de esas sonrisas, o se suponía que debían estarlo. Cuando se acababa el tiempo, siempre decían, definitivamente nos veremos de nuevo mañana, agitando sus manos hacia ella cuando su visita llegó a su fin. Eso era natural para Alice. Por eso no estaba terriblemente molesta, y simplemente esperó hasta que volvió a ver a sus padres. Al haber nacido en una familia pobre de plebeyos, Alice todavía trajo felicidad a sus padres. La familia de tres no estaba bien, pero estaban felices. Pero poco después de que Alice cumplió 7 años, enfermó en una epidemia y recibió pruebas detalladas en el hospital. Ese gasto, lejos de ser barato, se convirtió en una carga importante para la familia Tilake, que tenía poco margen en términos financieros. Por supuesto, los padres de Alice no lamentaron su decisión. Pero si hubo un problema, sería que la instalación a la que llevaron a Alice no era un hospital importante administrado por el gobierno. Era demasiado cruel llamarlo destino. Los resultados de las pruebas detalladas revelaron que Alice tenía una rara afinidad por un elemento. También resultó ser un sujeto de prueba ideal para el plan recién comenzado del país. Había muy pocos con afinidad por los elementos, y en aquel entonces había esperanza de que tuvieran un gran poder para oponerse a los Finns y convertirse en un símbolo de la humanidad. En poco tiempo, el país se acercó a sus padres para tomar la custodia de Alice por el bien de la nación y la humanidad. Estaba claro como el día quien les había filtrado los resultados de la prueba. Alice se recuperó rápidamente de la epidemia a través de una cura maravillosa, pero la cura resultó ser muy costosa. Como no se podía producir en masa, el costo era algo que una familia pobre nunca podría pagar. Fue un gasto extraordinario, muy superior al precio general del mercado. Esta situación apremiante no era culpar de nadie. Por favor, no se preocupen. Solo realizaremos un examen detallado del cuerpo de la niña y sus talentos especiales, como las longitudes de onda de su mana, dijo un funcionario del gobierno, después de haber recibido noticias sobre Alice del hospital. Sus palabras simples y bien practicadas fueron frases comunes que él y sus colegas usaron para persuadir a los padres. Los padres de Alice recibieron una gran suma de dinero a cambio de su cooperación con la investigación. Sería suficiente para pagar el gasto hospitalario asombrosamente alto y todavía sobraría dinero. Suficiente para que sus padres nunca tuviesen que volver a trabajar. Sin embargo, la oferta dejó a su madre sin palabras, y su padre golpeó con enojo su puño contra la mesa frente a él. No es una cuestión de dinero. El funcionario del gobierno continuó con calma, dejando de lado la ira del padre. No es como si fuéramos traficantes de esclavos. Tienes razón. No es una cuestión de dinero, es una cuestión del futuro de la humanidad. Su cooperación podría ser lo que ayude a salvar a la humanidad. La disposición de la niña podría ser lo que es necesario para salvarnos de nuestra situación. Si está de acuerdo con nuestra propuesta, podemos garantizarle un futuro como maestro mágico, incluso si los resultados del examen no son lo que estamos buscando. Ni siquiera los padres de Alice podían oponerse a eso de inmediato. En ese momento, la humanidad había logrado detener el avance de los Finns, pero aún era débil y existía el riesgo de otra gran ofensiva. Solo existían unos pocos maestros mágicos consumados, y como tal a su hija se le había abierto el camino para convertirse en una de las élites de renombre de la nación. Alpha ya estaba entrenando a nuevos maestros mágicos y estableciendo un sistema nacional. De hecho, con las cualidades que tenía Alice, las posibilidades de que ella creciera y no se involucrara con los maestros mágicos eran escasas.
El periodo será solo de 3 años, y puedo garantizarle los derechos de visita de 1 hora por día, dijo el funcionario del gobierno, dejando un paquete de documentos sobre la mesa llena de datos que detallaban el proyecto en cuestión. Los padres de Alice leyeron desesperadamente los documentos sin siquiera saber la terminología técnica, en un esfuerzo por comprenderlo todo. Sin embargo, en realidad, en el momento en que un funcionario del gobierno llegó a su casa, probablemente no tenían forma de negarse. Después de angustiarse durante una semana completa, todo su periodo de gracia, finalmente se decidieron y tomaron una decisión dolorosa. Los padres de Alice le dieron la mano al funcionario del gobierno que parecía satisfecho y se firmó el contrato. Al mismo tiempo, recibieron una gran cantidad de dinero. Pero no renunciaron a sus trabajos. Solo usaron lo mínimo para cubrir sus gastos, dejando el resto intacto. Sin embargo, al ser personas poco sofisticadas, no sabían cómo era el mundo. Un grupo de investigación como este había usado métodos inhumanos en el pasado. Si bien el sistema que había permitido esos abusos ahora estaba regulado bajo reglas estrictas, era cierto que la investigación sobre Fins no era tan éticamente estricta como lo era en la actualidad. Usando la excusa de la amenaza inminente de los Fins, las organizaciones que cruzan la línea a menudo se pasan por alto. Incluso utilizando métodos prácticamente ilegales, la instalación de investigación se había establecido en aras de salvar a la humanidad, y se esperaba que lograra grandes resultados. Sin darse cuenta de esa oscuridad, Alice había pasado un año completo en las instalaciones. La investigación sobre el proyecto de separación del factor elemento, con su objetivo de reproducir el factor del elemento, se encontraba en un punto muerto. Todo el proyecto estaba en riesgo de colapso. Toda la magia, que iba más allá del nivel de lo que podría considerarse humano, que habían intentado con el número limitado de sujetos de prueba había terminado en fracaso. Pero cuando se eliminaron los frenos éticos, solo por esta vez, bajo la excusa de ser por el bien de la humanidad, se eliminaron fácilmente una y otra vez. Los experimentos se intensificaron gradualmente, y las cicatrices de ellos claramente permanecieron en el cuerpo de Alice. Afortunadamente, ninguna causó daños internos, pero estos experimentos de ninguna manera podrían llamarse éticos. Cuando el investigador principal miraba a Alice acostada en la cama, siempre le susurraba: «No te preocupes, pronto terminará», en su oído, mientras le administraban la anestesia. Su cara malsana y delgada prácticamente gritaba: «Investigador». Un espíritu desenfrenado e inquisitivo residía en su mirada y en la de los otros investigadores, haciendo que Alice sintiera como si la hubieran pasado por alto mientras miraban directamente dentro de su cuerpo. Sentía que solo se la veía como material para experimentos, y con un estricto orden de mordaza en su lugar, solo podía actuar con valentía delante de sus padres. Como los derechos de visita de sus padres estaban sobre su cabeza, todo lo que podía hacer era obedecer. «Mamá, ¿cuándo podemos vivir juntos de nuevo?» «Muy pronto, querida. Solo aguanta un poco más. Mamá también espera el día en que podamos vivir juntas», dijo su madre con una sonrisa. «Ella tiene razón, ya sabes. Te sorprenderás mucho cuando vuelvas a casa. Hay tantos peluches tan grandes esperando por ti». Abriendo los brazos, su padre intentó animarla. Pero en realidad, ya no podía recordar cómo era su casa, o exactamente dónde estaba, como si esos recuerdos le hubieran sido despojados. Alice sonrió, tratando de confiar en esa maravillosa hora cada día. No recordaba qué tipo de juguetes tenía en casa, pero eso no era un problema. Que ella volvería a casa algún día, y que una vez más los tres vivirían juntos, era su único apoyo. Sin embargo, sus padres, que habían venido a visitarla todos los días, de repente dejaron de venir poco después. El personal de la instalación le dijo que estaban ocupados con el trabajo. Como Alice era una niña, no podía aceptarlo, pero al menos podía entender. O más bien, ella fingió entender. Si ella dijera algo egoísta, seguramente sus padres terminarían preocupados. Su madre podría enojarse. Y luego su cariñoso padre se pondría del lado de ella, pero en última instancia le diría que era demasiado sobreprotector y lo obligaría a sentarse con Alice en su pequeña cocina mientras su madre los regañaba a ambos. Diciéndose a sí misma que si solo soportaba el dolor y la soledad un poco más, podría volver a vivir con sus padres, Alice podría contenerlo todo. Cierta niña le enseñó acerca de la esperanza y cómo soportar la situación. La forma en que se manejaba a los niños en las instalaciones era que todos tenían su propia habitación.
Si bien una habitación privada puede sonar agradable, para los niños no se sentía como un espacio personal, sino más bien como una celda de prisión. Solo había una hora para los visitantes. Después de eso, fue cuando les tomaron la sangre y se les colocaba en algún tipo de máquina para que examinara cada parte de sus cuerpos. Los exámenes se intensificaron gradualmente hasta que los niños de repente comenzaron a recibir vacunas y a despertarse en sus propias habitaciones. El miedo se apoderó de ellos cuando cosas extrañas les sucedieron a sus cuerpos y sus recuerdos comenzaron a fallar. Una vez que los anestésicos desaparecieron, sintieron dolor y náuseas. Recibieron tratamientos mágicos curativos, pero para Alice fue como un infierno personal. Un día, Alice se despertó del dolor y sintió una nueva cicatriz en la nuca. La cicatriz era una delgada línea vertical roja, y cuando la presionó con su pequeña palma, tuvo que contener el impulso de vomitar. Duele mucho. Era un dolor que ella podía soportar. Sin embargo, ver esa cicatriz espeluznante la asustó y aumentó su sensación de dolor. Ella reprimió sus sentimientos de inquietud, dejando escapar un sollozo silencioso. Una semana después, las cosas volvieron a cambiar. La instalación de investigación había sido un lugar cruel, pero ahora se había instalado una sala de juegos. La chica que Alice conoció allí era un poco decidida, pero calificó el color de cabello de Alice como hermoso y maravilloso. Ella se preocupaba constantemente por Alice. Alice pudo pasar sus días en las instalaciones gracias a estar siempre con esta chica. Al igual que el tiempo con sus padres, quedarse a su lado se convirtió en un pilar de apoyo para la mente de Alice. Para la joven Alice, esta chica era la única en la que podía confiar, como una hermana mayor. Al menos ella era alguien con quien Alice podía compartir su dolor y su soledad. Después de eso, Alice pudo sonreír un poco. Sin embargo, esos días llegaron a su fin antes de lo esperado. Uno de los sujetos de prueba falleció. Estaba claro que era el resultado de los experimentos. Al darse cuenta de eso, la nación envió un equipo de inspección para visitar las instalaciones. La verdad salió a la luz, y el proyecto de separación del factor elemento fue cancelado antes del final de su periodo proyectado de 3 años. Alice fue detenida por los militares, pero debido a la conmoción de todo lo que había sucedido, no recordaba mucho de lo que sucedió durante ese tiempo. Dicho eso, recordaba claramente las primeras palabras que dijo el soldado que la detuvo. Tus padres han fallecido. Todavía no comprendía el concepto de muerte, pero entendió que nunca volvería a ver a sus padres. Ese fue el momento en que algo se rompió dentro de ella. Los colores desaparecieron de la escena ante ella, y la voz del hombre se distorsionó, como si él y sus alrededores no fueran del mismo mundo. Se sentía como si todo lo importante en su corazón hubiera sido arrancado. Su corazón se sentía vacío, su rostro se volvía tan blanco como el papel. No, tal vez era el mundo que ahora se sentía vacío. Tratando de calmar a Alice, el soldado pasó mucho tiempo contándole la historia completa. Lo que ella dedujo de lo que dijo fue que un hombre entró a la fuerza en la casa de sus padres y los apuñaló con un cuchillo. Su objetivo era la gran cantidad de dinero que se rumoreaba que habían recibido. El culpable ya había sido atrapado, pero la mayor parte del dinero se había ido, ya que se había malgastado en juegos de azar y cosas por el estilo, dejando solo un poco. Alice dejó que las palabras del hombre entraran por un oído y salieran por el otro, ella era totalmente indiferente de lo que oía. Una vez que terminó, los rastros de las lágrimas que había derramado inconscientemente permanecieron en sus mejillas. Todo el tiempo había mantenido los ojos en dirección a la mesa, sin siquiera mirar al soldado. Intentó desesperadamente mantener las caras de sus padres frescas en su mente. Quemó sus recuerdos de ellos en su mente, todo el tiempo sintiendo que se ahogaría en su confusa corriente de emociones. El soldado le contó todo tipo de cosas que en realidad eran secretos militares de forma indirecta, por lástima, para que pudiera continuar sin que su espíritu se rompiera. Debió de sentir el mismo dolor que ella con cada palabra que decía. Pero incluso entonces, cuando se fuese, Alice tendría que seguir luchando contra este mundo irrazonable. Es por eso que el soldado continuó hablando, como para soportar su dolor, sintiéndose culpable y arrepentido de no poder salvarla de su dura situación. Alice, 10 años. Ella no tenía parientes, y solo la pequeña cantidad de dinero que dejaron sus padres. Pero como era demasiado joven para vivir sola, la nación la colocó en un orfanato estatal.
El dinero que dejaron sus padres fue utilizado para su habitación y comida, con una cantidad que se ahorró para su futuro. Sin embargo, esa garantía de un futuro que no podía ver nunca la ayudaría a mantenerla. Se había acostumbrado a un mundo sin nadie alrededor. Había niños de su edad en el orfanato, pero para ella sus existencias no se registraron. Lo que la cambió fue su reunión con la chica que la había cuidado en el centro de investigación. Alice solo tenía un vago recuerdo de la niña, ni siquiera recordaba su nombre. Pero ella pareció recordar que su nombre sonaba como una flor. La niña lo había mencionado cuando hablaban en el jardín del centro de investigación. Su reunión tuvo lugar en el orfanato, y solo estuvieron juntas por un corto tiempo, porque la niña dejó el orfanato poco después. Alice debió escuchar a la chica decirle que se iba, y la chica había hecho una promesa después de eso. Sin embargo, todo esto sucedió cuando Alice deambulaba por el límite entre su propio mundo incoloro y el mundo real, que finalmente comenzaba a recuperar sus colores, y cuando intentaba recordarlo, la escena se distorsionaba quedando en un tono sepia. La niña se sentó con Alice en el banco del jardín del orfanato y dijo algo antes de abrazarla. Pero Alice solo recordaba el sonido del corazón de la niña cuando fue abrazada por lo que pareció una eternidad. Era como el afecto de su madre y la amabilidad de su padre envolviéndola. Al mismo tiempo, le recordó que realmente había experimentado esos momentos felices con sus padres. Abrazada por la niña, Alice soltó lo que había estado soportando durante tanto tiempo y gritó en voz alta. Después, Alice sintió que un peso pesado se le había caído de los hombros y se durmió profundamente, aún abrazada por la niña. Seguramente fue un trabajo preparatorio para convertir su dolor en recuerdos, para guardarlo en una preciosa caja en el fondo de su corazón. Cuando Alice se despertó, la niña ya había dejado el orfanato. Pasaron algunos años después de eso. Al final, que Alice luchase por convertirse en un maestro mágico fue inevitable. Su afinidad era desagradable y odiosa, pero era lo único que le quedaba de lo que sus padres le habían dado. Eso la había apoyado mucho más que su herencia, que había disminuido bastante mientras estaba en el orfanato. Además, era una necesidad para ella tener éxito en la nación mágica de Alfa. Por eso no dudó. Alice fue transferida a un orfanato cerca de una base militar. Eso también se debió en parte a la influencia del soldado que le informó de la muerte de sus padres. Al ser una base militar, también tenía una instalación de entrenamiento de artes militares llamada dojo. Y allí fue donde por primera vez le enseñaron el manejo de una lanza. Inicialmente, ella había querido practicar magia, pero rápidamente se enamoró de la lanza. Cuando tomó una postura y se concentró en balancear su lanza, mientras evitaba que su centro se moviera, el tiempo simplemente pasó volando. Ella no tenía ideales como proteger a la humanidad como maestro mágico. Ella estaba bien usando sus poderes y viviendo por su cuenta. Alice conoció a Tesfia cuando tenía 12 años, cuando estaba en el dojo militar. Tesfia la deslumbraba, mientras caminaba por su propio camino sin desviarse, como para inspirar a Alice. Poco después, se reunirían de nuevo, en una escuela privada de entrenamiento para aquellos que buscan convertirse en maestros mágicos. Volver a estar con Tesfia cambiaría enormemente la vida de Alice. Puso de relieve la tierna sonrisa que heredó de su madre y la ayudó a recuperar su original disposición gentil. Asterisco, asterisco, asterisco. Realmente podrás averiguar algo con esto. Fue después de la escuela, en el laboratorio de investigación de Alus. Había pasado una semana desde la lección extracurricular. Y cuando Alice vio el dispositivo delante de ella, le hizo la pregunta a Alus con una expresión incrédula. Sí, siempre y cuando no te muevas. La respuesta de Alus fue simplista. En este momento, Alice estaba usando una delgada bata de hospital y acostada en la parte superior acolchada de la máquina. Ella estaba, por supuesto, sujetando la tela para que no se cayera, sobre cierta parte abundante de su cuerpo. Cualquier sujetador haría inservible los resultados de la investigación, o eso había dicho Alus, de forma muy desconsiderada. No te preocupes, Alice. Si Al intenta algo, lo castigaré. Dijo Tesfia bruscamente, sentándose en una silla y mostrando su ketane. Fía. ¿No quieres decir que serás tú la castigada por ir amedrentando a la gente? En el momento en que Alus dijo eso, sintió la presión de la mirada de Tesfia en su espalda. Él se encogió de hombros, antes de mirar el monitor de cristal líquido frente a la máquina que mostraba el estado del examinado. La nueva investigación de Alus acababa de empezar. Se refería al atributo de luz que tenía Alice,
y era claramente diferente de su entrenamiento. Dicho esto, Alus no estaba particularmente entusiasmado, pensando que podría ser útil para la investigación o para crear nuevos hechizos en el mejor de los casos. Aquellos que tenían afinidad por los elementos eran raros, y se hizo poca investigación sobre ellos, por lo que es un tema de investigación relativamente importante. Las mediciones están hechas, así que es suficiente. Después de que Alice se levantó lentamente, ella y Tesfia echaron un vistazo al monitor. ¿Serás capaz de descubrir algo con esto? Alice preguntó a Alus. ¿Serás capaz de entenderlo? Dijo Tesfia con desagrado. Cuando se trataba de esta chica pelirroja, en el momento en que Alus fue tan lejos como para enseñarle los conceptos básicos de la estructura de Mistlotyne, su actitud cambió. A veces era extrañamente mansa, pero incluso teniendo en cuenta su preocupación por su mejor amiga, estaba siendo bastante insolente. Como tal, Alus ignoró por completo a Tesfia y se dirigió a Alice. Lo que estoy examinando es el mana de tu cuerpo y tu afinidad con él, así como la condición de la calidad del mismo. O tal vez llamarlo sincronización y sus tendencias serían más fáciles de entender. Los signos de interrogación aparecieron en las expresiones de las dos chicas. Como estaba hablando con estos dos, Alus lo resumió un poco. En otras palabras, estoy analizando la información que contiene tu mana. El mana no solo contiene tu experiencia y tus tendencias, sino que incluye mucho más. Entonces, antes que nada, necesito entenderlo a profundidad. Tesfia suspiró, mientras ignoraba su explicación. Ya veo. Exclamó Alice, pero estaba claro que solo estaba fingiendo comprensión. Tal vez se sintió mal por hacerlo perder su tiempo porque realmente no lo entendió. El té está listo. Ah, bueno. El té que Louki preparaba sola con hojas de té ahora era el favorito de Alus. Era un buen momento para tomar un descanso y cambiar de marcha, aunque eso se debió principalmente a que estaba cansado debido a la exasperación por la falta de estudios de las dos chicas sobre los fundamentos de los maestros mágicos. Gracias. Gracias, Louki querida. Hoy, Louki también se había preparado lo suficiente para estas dos. Últimamente, parecía que su antagonismo hacia ellas había disminuido. Al momento siguiente, las cejas de Tesfia se fruncieron mientras tomaba un sorbo, y gritó, «Es tan amargo». «¿Eso crees?», dijo Alice, con una mirada perpleja. Detrás de Alice, Tesfia podía ver a Louki sonriendo. Ella había hecho su té extra fuerte. «Solo espero que se mantenga en este nivel», pensó Alus. Al mirar a Tesfia sacando la lengua con un ble de la amargura de un especial de Louki, Alus tomó un sorbo de su propio té y lentamente cerró los ojos. Ahora que hemos tenido un descanso, pasemos al entrenamiento. Parar por hoy, justo después del examen, haría que sus prioridades retrocedieran. Especialmente porque solo Alus podía analizar los datos recopilados. Entonces iré a cambiarme, dijo Alice, mientras entraba a la habitación y cerraba la puerta detrás de ella. Alice se había desarrollado bastante, pero no estaba mejorando tan rápido como lo había hecho durante la primera fase de su entrenamiento. Era débil para controlar la dirección, pero eso era algo que solo tendría que pasar tiempo para resolver. En términos de dificultad, era como tener diferentes conversaciones con varias personas al mismo tiempo. Al igual que responder con respuestas adecuadas a cada tema, necesitaba concentrarse en todo su mana y hacer varios ajustes simultáneamente. Una vez que Alice volvió a ponerse su uniforme habitual, Alus murmuró, luego, supongo que lo intentaremos en el campo de entrenamiento. La razón fue simplemente porque había concluido que, a su ritmo actual, no terminarían su entrenamiento antes de que terminara el primer año. Expresiones de alegría aparecieron en las caras de las dos chicas. Debieron tener cosas en mente desde que lucharon contra Fins durante la lección extracurricular. Además, Alus podía ver cuán impacientes se veían por continuar con su entrenamiento de control de mana. Parecía que habían acumulado mucha frustración, y aunque se apegarían al menú de entrenamiento habitual de hoy, pensó que podrían intentar algunas batallas simuladas para poder mover sus cuerpos. Algún tiempo después, habiendo terminado su entrenamiento con el palo, las dos chicas comenzaron a dirigirse a casa, ya que afuera estaba empezando a oscurecer. Eso era lo mismo de siempre, sin embargo. «Hey, ¿por qué estás dejando esto atrás?» Llevar los palos de entrenamiento con ellas era una cosa, pero ¿por qué estaban dejando sus bolsas del instituto? Eso era algo que había estado en la mente de Alus durante los últimos 3 días.
por supuesto, un método poco claro entre los estudiantes conocido como dejar atrás los libros de texto, pero era difícil imaginar que las dos estrellas más brillantes del primer año hicieran algo así. Por supuesto, Alus debió mencionarlo cuando lo notó por primera vez hace 3 días. Bueno, mañana hay muchas clases, ¿verdad?, dijo Tesfia. Ella tiene razón, intervino Alice. Así que los dejaremos atrás. Parecía que eso era lo que Tesfia quería implicar. Alus solo quería confirmarlo con ellas, y no tenía intenciones de seguir con ello. Dejar sus bolsas atrás pero llevarse los palos de entrenamiento con ellas mostró cuán apasionadas estaban por el entrenamiento. Y hablaba mucho sobre ellas practicando solas en el dormitorio de las chicas. No me importa que estén tan ansiosas por entrenar, pero hay una prueba por venir. Él, por supuesto, se refería al examen del primer semestre. No es que a él mismo le importara particularmente. De repente, expresiones horrorizadas aparecieron en las caras de las dos chicas. Estaban atónitas, con Tesfia llegando a dejar caer su palo de entrenamiento. Hey, dije que esas cosas son extremadamente raras. ¿Qué voy a hacer? Mi madre se enfadará mucho. Al parecer, ignorando la advertencia de Alus, Tesfia pareció asombrada. Sorprendentemente, Alice y Tesfia habían estado trabajando duro en su entrenamiento de control de mana y se habían olvidado por completo de la prueba. Alus se detuvo de replicar, entonces ya no hay esperanza, y decidió ayudarlas con un poco de información. Entonces lo olvidaron. Pero aún quedan 2 semanas. Pero Tesfia solo bajó la cabeza al escuchar esto. ¿Quieres decir solo 2 semanas? ¿Qué voy a hacer si obtengo malas notas, si obtengo un mal rango?, murmuró ella, como si estuviera lanzando una maldición con esa sombría cara suya. Pero la forma en que rápidamente cambió de marcha cuando ideó un método para escapar de su situación era igual que ella. Alice. Por favor, enséñame. Tesfia miró con ojos de cachorro a su mejor amiga. No estoy muy segura de poder. Imposible. Al escuchar que los dos se quejaban, Alus dijo, pensé que ustedes dos debían ser estudiantes de honor. Se había convencido de que eran capaces en todas las materias. Parecían estar escuchando las clases como los otros estudiantes, y a diferencia de Alus, en realidad asistían a clases. Seguramente ya habían hecho lo suficiente para asegurar sus créditos. Y si tuvieran como objetivo obtener rangos mejores a los actuales, sería necesaria una puntuación alta en la prueba. Entonces tienes la ambición pero tu cabeza no puede seguir el ritmo, dijo Alus mientras se reía. Tesfia replicó, pero nadie asegura que obtendrás los créditos, incluso si obtienes una buena puntuación. Alus se calló, mientras calculaba rápidamente en su cabeza todas las condiciones para obtener créditos. Finalmente llegó a la conclusión de que también estaba en una situación de riesgo. Sin embargo, ¿crees que fracasaré? Soy el único que ha contribuido al instituto. No subestimes el poder de la directora. Ex o no, ella era un solo dígito. Si bien admitió que era patético confiar en otros para tener éxito, todo lo que Alus realmente quería del instituto era tiempo para dedicarse a su investigación. Además, Sisti le debía por su trabajo en la lección extracurricular, por lo que necesitaría al menos ayudar con algo así. Eso no es justo. Nadie espera que un maestro mágico de alto rango sea experto en negociaciones y trucos baratos. No destruyas los sueños de las personas usando conexiones para hacer tratos dudosos. ¿A quién le importa lo que piense alguien que tiene que estudiar para una prueba de bajo nivel? Al ver a Tesfia furiosa y Alus alardear, Alice decidió tratar de cambiar el tema. Me pregunto qué pasará con Louki. ¿No estará exenta de todo esto?, preguntó Tesfia. No, cuando me inscribí, me dijeron que los resultados de mi prueba se utilizarían como base para mis créditos, dijo Louki, que parecía bastante tranquila. Ese seguro que pareces calmada, dijo Tesfia, incapaz de ocultar su inquietud. Al parecer, Louki fue la primera en abandonar el grupo imaginario de estudiantes que luchan contra el examen que Tesfia estaba tratando de crear. Ya he estudiado todo, inclusive el plan de estudios de tercer año. ¿Qué? Oh, Louki querida, eres tan inteligente. Alice le dio unas palmaditas en la cabeza a Louki de manera elogiosa. Louki apartó la mano y frunció el ceño como si dijera que no era una niña. Pero por alguna razón, dirigió su ira hacia Tesfia en lugar de Alice. Ella sonrió fríamente a Tesfia.
Por eso no me importa lo que piense alguien que lucha con un plan de estudios de primer año. Urk. Alus intervino y puso fin al intercambio improductivo de Tesfia y Louki. ¿Qué quieres decir con Urk? Si entiendes, entonces ve a estudiar. Hasta entonces reduciré el número de días de entrenamiento. No vas a cancelarlas. Podría. Solo si están bien con que todo su entrenamiento hasta ahora se pierda. Cuando se trata del control de mana, si te saltas el entrenamiento durante varios días justo antes de que te acostumbres, todo se desperdicia. Estaba bromeando, era solo una broma. Tesfia parecía desconcertada, mientras que Alice asintió repetidamente. Alus puede haber exagerado, pero el control de mana era una técnica delicada que era fácil de perder en esta etapa de su entrenamiento. Si bien no tendrían que volver a comenzar desde el principio, tomaría bastante tiempo volver a ponerse en forma después de una brecha de 2 semanas. Entonces esto puede sonar extraño, pero ¿puedes enseñarnos, Al? Buena, Alice. Tesfia le dio el visto bueno a Alice por plantear el vergonzoso tema. Ciertamente no fue agradable, y la situación se estaba desarrollando en una dirección extraña. Probablemente fue una estratagema para evitar que redujera el tiempo que pasaba con ellas, pero, francamente, Alus sintió que estaban siendo demasiado descaradas. Ustedes dos solo. Louki, incapaz de soportarlo más, levantó la voz, pero no había necesidad de ello. Me niego. Como saben, estoy ocupado. Prometí ayudar a enseñarles a derrotar a los Finns y a entrenarlas, pero como ya he dicho muchas veces, no pasaré más tiempo que eso con ustedes. Solo había estado diciendo la verdad, pero el desánimo se podía ver claramente en los ojos de Alice. Además, incluso si les enseño sobre magia, si son estúpidas, ni siquiera podrán usar los hechizos que usan actualmente. Al final, solo tendrán que hacer el trabajo por sí mismas. Alus tenía la intención de que esto fuera alentador, pero sus palabras sin tacto provocaron malentendidos. Eso es cierto. Inmediatamente la atmósfera alrededor de Alice se volvió sombría. Alice. Incluso Tesfia, dándole palmaditas en la espalda a Alice para animarla, tenía un sentimiento de tristeza. Alus se encontró frunciendo el ceño cuando las dos palabras intercambiaron como, hagamos esto juntas, en un tono bajo que nunca había escuchado antes. Fue solo un poco. No era como si te estuviera pidiendo que me ayudaras a obtener la máxima puntuación, solo quería que nos enseñaras los trucos para estudiar lo que cubriría el examen, pero ya es demasiado tarde para eso, ¿cierto? Así que no te preocupes por nosotras. Limpiándose las lágrimas, Tesfia abrazó a Alice y Alice le devolvió el abrazo. Estas chicas. La mejilla de Alus se crispó al presenciar esta ridícula farsa. Tesfia estaba tan acorralada que necesitaba ir tan lejos. Sin embargo, al ver que su triste historia no tuvo el efecto deseado, una idea brillante, para ella, apareció en su cabeza y comenzó a renegociar desde un punto de vista diferente. Ahora que lo pienso, dijiste que nos enseñarías cómo vencer a los Finns, pero por esa lógica, ¿no es necesario el conocimiento? Diría que, en un sentido amplio, estudiar para un examen forma parte del aprendizaje para derrotar a los Finns. Alus había accedido a enfrentarse a las dos sin dejar clara la línea. La técnica por sí sola no es suficiente para matar a los Finns, pero dicho eso, el conocimiento enseñado en el instituto tampoco fue suficiente. De hecho, solo aprender hechizos requería una buena cantidad de conocimiento. Era necesario poder desmontar hechizos en su etapa de construcción, ya que era importante comprender completamente las fórmulas mágicas. Por supuesto, había una gran diferencia entre el nivel de aprendizaje que Alus solicitó y lo que solicitó el instituto. Entonces, por favor, dijo Tesfia, haciendo una entonación perfecta y presionando sus manos juntas como si rezara. Solo mirando su apariencia mansa, no podías culpar a un chico débil por las bellezas por enamorarse de ella, pero para Alus, que sabía cómo era normalmente, estaba siendo muy astuta. Louki sintió lo mismo que Alus y reaccionó ligeramente, pero la detuvo con una mirada. Bueno, esto fue normal para el curso. Alus presionó su pulgar e índice contra su frente, suspirando mientras se inclinaba por su súplica. Bien. Pero solo les enseñaré cosas sobre el mana y los Finns. Dijo, pensando que podría ser útil para su entrenamiento. Pero si él era honesto, esperaba que ella dijera que ella ya sabía todo sobre eso. Louki estaba sorprendida, pero no dijo nada para detenerlo. Gracias.
dijo Alice con una hermosa sonrisa, su actitud de antes había cambiado por completo. Muchas gracias por enseñarnos, estaremos bajo tu tutela. Tesfia parecía muy feliz y se inclinó leve y tímidamente. A Alus le hubiera gustado quejarse un poco, ya que sintió que habían jugado con él. Pero por alguna razón, no se sintió tan mal por eso. Bueno, supongo que hoy puedo pasarlo por alto, pensó, mientras las dos chicas sonrieron y se dieron la mano. Alus cerró los ojos y tomó un sorbo de té. Instintivamente dejó escapar un suspiro mientras olía la rica fragancia, sintiéndose algo melancólico. Eso fue bastante suave. Pensé que era fuerte. Al escuchar la respuesta ingeniosa de Alus, Louki se enfurruñó y guardó silencio, mientras mantenía sus ojos en él. «Estás siendo demasiado amable», murmuró en voz baja, guardándose sus sentimientos para sí, pero Alus la escuchó. Con una sonrisa amarga, estaba a punto de responder cuando de repente dudó. Su yo pasado no habría actuado así. Una vez que Tesfia y Alice se fueron, el laboratorio siempre quedaba tranquilo, pero la atmósfera nunca era tan dudosa. Frente a Louki, que todavía tenía esa atmósfera sombría consigo, Alus dijo: «Eso es cierto. Tenía que admitir que era demasiado blando y amable». La razón por la que su respuesta se retrasó fue porque él mismo estaba confundido. Pero la inteligente Louki entendió rápidamente y le preguntó: «Sir Alus, ¿tiene expectativas de esas dos?» «Me pregunto lo mismo». Estaba un poco sacudido. No era como si hubiera dado en el clavo, pero cuando miraba a esas dos. Aunque sonó como excusa. Como mínimo, tienen la aptitud para hacerlo, por lo que no es un desperdicio completo. Pero, bueno, puede llevar algo de tiempo. Y si invierto más tiempo en ellas depende de su desempeño. Aún incapaz de aceptar esto, Louki abrió la boca, pero Alus fue aún más rápido. De cualquier manera, pensando que es el precio a pagar mientras estoy en el instituto, no es tan alto. Además de eso, siempre que no termine como un esfuerzo desperdiciado, no es una forma terrible de pasar el tiempo. Pero incluso entonces, yo. La incapacidad de Louki de expresar lo que quería decir hizo que los molestos sentimientos dentro de ella aparecieran en su rostro. En todo caso, estaba dudando sobre decir algo innecesario. Ella estaba aquí por el bien de Alus. Eso no fue solo porque ella era su compañera, sino para poder darle toda su vida y tiempo. Ella sabía que él había realizado innumerables misiones difíciles por su cuenta, y que tenía el poder para hacerlo. Entonces, cuando escuchó que él se estaba inscribiendo en el instituto, se alegró de que finalmente se liberara de esa cruel vida cotidiana. Por eso, ella estaba tan convencida de que Alus tenía derecho a dar prioridad a hacer lo que quisiera. Por eso se enfrentó emocionalmente con esas dos chicas que se estaban interponiendo en el camino de ese deseo, y por eso no estaba contenta con que Alus lo aceptara. Louki sabía que decirlo en voz alta sería sobrepasar sus límites. Pero sus insoportables emociones se podían ver en sus ojos. De repente, sintió una mano sobre su cabeza. «No te preocupes, no es un mal presentimiento. Me llamaste suave, pero no siento eso en lo más mínimo». En otras palabras, Alus lentamente cerró los ojos mientras buscaba entre sus sentimientos, recordando los días ocupados desde que llegó aquí. Después de un rato, abrió los ojos y vio a Louki frente a él, esperando seriamente lo que tenía que decir. Y con una sonrisa, dijo: «Un nuevo entorno puede ser sorprendentemente refrescante». No hubo mucha sorpresa o vacilación. Simplemente aún no estaba acostumbrado a la vida escolar. Era diferente a todo lo que había experimentado en el ejército, que a veces provocaba algo inesperado. Que las cosas no fuesen como se las esperaba a su manera eran un estímulo diferente en comparación con las batallas contra Fins. A diferencia del mundo exterior, su vida no estaba en juego. En cambio, hubo diferentes opiniones sobre cosas triviales que dieron lugar a sentimientos incoherentes a medida que pasaban los días. Como escuchar un leve rechinar y silbar de engranajes finamente ensamblados. Era irracional y desagradable, pero también imposible predecir lo que sucedería después. Dicho eso, seguiré perdiendo el tiempo. Si resultan inútiles, las descartaré. Eso también va para ti. Por su tono, Louki no pudo decir si hablaba en serio o bromeaba, pero era el tipo de declaración que podía esperar de él. Por eso pasaré más tiempo con ellas. Asegúrate de también estar a la altura de mis expectativas. Él golpeó ligeramente su cabeza con una leve sonrisa. Ese sí. No te defraudaré.
Louki bajó la cabeza apresuradamente, mientras se consideraba afortunada de haber podido ocultar su cara roja. Si eso es lo que Alus había decidido, ella obedecería. Ella ya estaba tan feliz como podía serlo por el hecho que él tuviese expectativas en ella. A pesar de saber que estaba siendo demasiado simplista, su expresión fue superada por una felicidad irresistible. Afortunadamente, Alus no podía ver su rostro sonriente. Pero cuando ella levantó la cabeza, Louki se afirmó claramente. Sin embargo, esas dos no me gustan. Alus abrió mucho los ojos sorprendido por eso. Si bien era algo que había captado, escucharlo de su boca le dio una impresión diferente. Bueno. No te obligaré a llevarte bien con ellas. Pero trata de contenerte. Dijo Alus, tratando de mantener a Louki bajo control, sabiendo que a veces se ponía demasiado emocional y creaba situaciones explosivas. Consciente de eso, Louki hizo una mueca por un momento, avergonzada de su propia inmadurez, antes de darle una respuesta afirmativa. Entendido. Por supuesto, Louki solo estaba reflexionando sobre darle a Alus una preocupación innecesaria por algo innecesario. No tenía intención de llevarse bien con esas dos, decidida a no echarle la culpa, mientras volvía a su habitual expresión sin emociones. Sintiendo que la atmósfera se había suavizado un poco, de repente Alus tuvo una idea y le hizo a Louki la misma pregunta que le habían hecho a Tesfia y Alice. Louki, no tienes que estudiar. Teniendo en cuenta el anterior intercambio de Louki con Tesfia, puede haber sido una preocupación superflua, pero por si acaso decidió comprobarlo. Su pregunta no era sobre si ella lograría obtener los créditos necesarios, sino si no buscaba las mejores calificaciones. Pero tal vez incluso eso era redundante. Está bien. Ayudarte es más importante, Sir Alus. Como era de esperar, su pareja ya se había convertido en un ama de casa. Por otra parte, eso no era algo que había comenzado justo ahora, por lo que no pensó mucho en eso. Sin embargo, entonces dedica ese tiempo al entrenamiento. Pero Louki temía que hacer esto después de que Alus entrenara a las dos chicas solo terminaría consumiendo aún más tiempo de Alus. No te preocupes. Es un entrenamiento que puedes hacer por tu cuenta. Mientras tanto usaré ese tiempo libre en mi investigación. Si ese es el caso, entonces estaré a tu cuidado. En agradecimiento Louki se inclinó profundamente ante Alus. Alus sintió que estaba exagerando, pero no dijo nada. Esa era su forma de rendirle respeto. Al mismo tiempo, podía sentir una pared entre ellos. El entrenamiento de Louki se centró principalmente en aumentar su rango de detección. Ya había dispositivos artificiales de generación de mana a intervalos de 50 metros a 1 kilómetro. Del instituto. Por supuesto, la directora ya había dado su aprobación. Por cierto, la humanidad había tenido éxito en la generación artificial de mana a través de su investigación. Desafortunadamente, el poder de la ciencia solo fue capaz de crear una imitación de mana, y no fue posible usarlo como energía para hechizos. En cambio, el mana artificial se estaba utilizando en las funciones de la vida diaria. Incluso las luces de la calle en el instituto funcionaban con mana artificial. Además, los dispositivos configurados fuera del instituto estaban destinados originalmente para ese propósito y, como tal, el mana generado era autónomo. Después de hacer algunas modificaciones a los dispositivos, Alus permitió que el débil mana generado se filtrase. Primero, pruébalo por tu cuenta. Dijo, lanzando un control remoto con docenas de botones a Louki. Entiendo. Atrapando el control remoto con relativa facilidad, Louki cerró los ojos y apretó un botón. Un método común entre los observadores era usar su propio mana como una forma de sonar, enviando olas de mana para detectar ubicaciones enemigas. Había muchos otros métodos, pero el sonar de mana era ortodoxo así como también era el método utilizado por Louki. También había métodos para hacer vibrar el suelo para determinar la cantidad de personas, y también era posible usar el sonido o la vibración del aire. Dicho esto, usar el sonar de mana e identificar la ola que regresó después de contactar al mana de un Fiend era confiable, y también era posible detectar la clase de Fiend, haciéndolo útil en la mayoría de los casos. Además, cada practicante requería una aptitud para ello. La magia de detección se podía usar independientemente del atributo y funcionaba convirtiendo el mana en ondas y analizando la información reflejada. Como tal, era necesaria una aptitud para usar técnicas para evitar el deterioro de la información,
así como sentidos agudos. Fue dicho que dominar la magia de detección era como poder proyectar tus propios sentidos. Había otros hechizos que no dependían de los atributos, entre los cuales el mayor ejemplo era la magia curativa. Fue etiquetado incorrectamente como magia, pero en realidad era una técnica. La magia curativa funcionó aplicando mana a nivel celular, activando las células y promoviendo las habilidades regenerativas del individuo. Era una forma de control de mana increíblemente detallado, y los usuarios eran muy escasos. Aparte de eso, el entrenamiento que Louki estaba haciendo era usar el control remoto para activar un dispositivo de generación de mana artificial y luego ubicarlo con precisión. Alus había hecho los preparativos, pero después de ajustar la salida y explicar cómo usar el control remoto, no tuvo que hacer nada. Podía dejar el resto a Louki. Ella no iba a cortar ninguna esquina. Si podía localizar todos los dispositivos, pasaría. Al dejar que Louki se concentrara en detectar todas las máquinas, Alus regresó a su investigación. Y por primera vez en mucho tiempo, se dedicó a ello por un largo periodo de tiempo. Asterisco, asterisco, asterisco. Al construir un hechizo, los maestros mágicos necesitaban trazar la fórmula mágica en sus mentes. Más precisamente, tenían que pasar por cada paso estructural en orden. Después de eso, confiaron en el AR y su propio poder para rastrear a través de la construcción, ya que el lanzador suministró el mana y mantuvo una imagen clara del proceso en su mente. Como tal, necesitaban una buena comprensión de la fórmula mágica. Por ejemplo, una persona no necesita comprender completamente cómo funciona una fórmula útil para poder aplicarla y resolver un cálculo complejo. Los elementos primarios de la mayoría de las fórmulas mágicas consistían en atributos, poder, escala, forma, dirección y modificaciones, así como moldear el hechizo y convertir el mana. En otras palabras, para convertirse en un maestro mágico, había una cantidad mínima de conocimiento que uno necesitaba tener. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo para que lo entiendas? Ger. Estaban en el laboratorio de Alus. Tessia y Alice habían venido no para su entrenamiento habitual, sino para estudiar para el examen. Las dos estaban sentadas en una mesa con sus materiales extendidos encima. Al otro lado estaba Alus, apoyando la barbilla en la mano. Detrás de él estaba Louki respetuosamente preparando bebidas. En este momento, la cabeza de Alus le dolía por lo superficial que era la comprensión de Tessia sobre las fórmulas mágicas. No sabía cuál era el nivel estándar para un estudiante de primer año, pero si la prueba se derivaría de los materiales que estaba viendo ante él, Tessia, a quien le estaba dando un regaño, estaba lejos del nivel de comprensión para alcanzar su ideal. Tenía una buena cantidad de conocimiento, pero aparentemente carecía de la confianza para dar el siguiente paso y ponerlo en práctica. Por otra parte, considerando que Alus estaba preguntando sobre temas más avanzados que sus materiales, no fue del todo culpa suya. Simplemente llamar a eso estudiar es impresionante. No tiene sentido memorizar las cadenas de caracteres que son las fórmulas mágicas. ¿Por qué no? Dijo Tessia. Lo repites cuando usas magia. La maestra dijo que las fórmulas mágicas básicas también eran importantes para la prueba. Dijo Alice. Después de una breve pausa, Alus dijo, ya veo. En ese caso, continúen. Les había dicho que continuaran como quisieran, pero parecía implicar algo más, lo que las distrajo. Si hay algo que quieres decir, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no tiene sentido? Argumentó Tessia, mirando a Alus, que se había quedado sin paciencia. Además de su competitividad, tenía una verdadera sed de conocimiento. Eso es porque es inútil en combate. Louki explica las desventajas de aprender de ese modo las fórmulas mágicas. La pregunta fue repentinamente lanzada a Louki, pero habiendo estado cerca y escuchando, respondió sin perder el ritmo. Incluso si recuerdas todo acerca de una fórmula mágica para un hechizo, hay un límite para cuántas puedes recordar. Un maestro mágico con una memoria normal solo puede recordar unas pocas docenas de hechizos avanzados, y nada más. Eso es ineficiente. Si bien puede ser importante cuando se conjura el hechizo, en estos tiempos en que los AR son comunes, memorizar por completo una fórmula mágica es una pérdida de tiempo. De hecho, solo ayuda a complementar un poco la construcción de modificaciones. Todos saben que conjurar el hechizo hace que se manifieste con mayor claridad, pero usar solo su nombre es suficiente. Louki estaba más o menos en lo cierto. Incluso las fórmulas mágicas simples tenían más de 50 caracteres. El problema era comprender los componentes de construcción necesarios en una fórmula mágica, y no era exagerado decir que todo estaba integrado en ella. Alus llevó su té negro, servido por Louki, a su boca, y alabó la fluida respuesta de Louki. Eso es correcto.
Además de eso, ya que el AR está ayudando con la construcción, decir la fórmula por tu cuenta no es diferente de hacer todo el encantamiento. Eso es cierto, dijo Tesfia. Últimamente los AR se han generalizado, por lo que los maestros actuales probablemente estudiaron memorizando fórmulas. Alice inclinó la cabeza y preguntó, entonces, no tenemos que hacer nada cuando el hechizo se está manifestando. Si ese fuera el caso, faltarían los elementos esenciales para construir un hechizo, incluso con la ayuda de una AR. Si bien se esperaba que los maestros mágicos jóvenes tuvieran una forma flexible de pensar y plantear preguntas audaces, a diferencia de los maestros atrapados en las viejas formas, esa pregunta fue suficiente para sorprender a Alus. Si eso fuera suficiente para lanzar hechizos, las cosas seguramente serían fáciles. La cara de Alice se puso roja cuando Alus le dirigió una mirada exasperada y algo fría. En el proceso de construcción de un hechizo, los usuarios deben tener una comprensión clara. Es por eso que, mientras el AR brinda asistencia, debes decidir la potencia, la escala, y demás del hechizo que quieres usar por tu cuenta, junto con el proceso de construcción de varias etapas. Era un poco como un intrincado rompecabezas. A cambio de la ayuda del AR para crear las piezas de rompecabezas, determinar su forma y color, el usuario tenía que colocarlas en el lugar correcto. Y una vez que se completase la imagen del hechizo, finalmente se podía usar. Si pudieses hacer eso, entonces ni siquiera necesitarías un segundo desde la construcción hasta la manifestación. Eso fue algo que a menudo decidió el destino de uno en el mundo exterior. ¿Entonces lo que estamos haciendo ahora no tiene sentido? No hará la diferencia en el combate en vivo. Habiendo perdido un poco los ánimos, Tesfia miró su libro de texto. Por eso eres estúpida. Piénsalo un poco, ¿quieres? Para Alus, Tesfia era como la encarnación de aquellos atrapados en la idea de que la magia moderna no era mejor que la antigua. Era una prueba de que no había entendido correctamente la bendición de los AR. No importa cuánto contribuyó la investigación de Alus al mundo, si no se usara adecuadamente, se desperdiciaría. Sintió que podía haber un futuro oscuro donde la situación de la humanidad no cambió para mejor en lo más mínimo. ¡Qué asunto tan preocupante! Dicho eso, ni Tesfia ni Alice estaban a la defensiva o enojadas con sus palabras. Eran estudiantes sinceras que escuchaban con entusiasmo la lección con la boca cerrada. También observo las fórmulas mágicas. Sin embargo, los componentes de construcción involucrados son combinaciones de los existentes. Siempre y cuando comprendan lo que generalmente se necesita, como atributos, forma, poder, dirección y modificación, la asistencia de tu AR se encargará del resto. Eso no requirió la memorización de cadenas de caracteres, pero sí el conocimiento para leer la estructura de las fórmulas mágicas. Pero no entiendo ni un solo carácter. Yo tampoco. El mayor defecto fue que el plan de estudios del instituto no incluía clases sobre cómo descifrar fórmulas mágicas. Alus contempló seriamente hacer un llamamiento directo a Sisti. ¿Cuánto de ellas comprendes, Loki? Solo conozco los de mi propio atributo. Probablemente había aprendido los patrones a través de la práctica repetitiva. Al usar exactamente el mismo hechizo, fue posible eliminar cualquier retraso usando reflejos. Sin embargo, aprender a través de la repetición tenía la desventaja de no poder ajustar el poder o la forma según la situación. Si incluso Loki solo estaba en ese nivel, la mayoría de los maestros mágicos probablemente aprendieron a través de la repetición, pero como compañera de Alus, solo podría describirse como incompleta. También necesitas tomar asiento. Así comenzó la clase especial de Alus, con Loki incluida entre los estudiantes. No estaba relacionado con la prueba en cuestión, pero determinó que era necesario que Tesfia y Alice se esforzaran por convertirse en maestros mágicos, así como en Loki, que necesitaba tener capacidades de combate como su compañera. Asterisco, asterisco, asterisco. El momento del examen, que determinaría el resultado no solo para Tesfia y Alice, sino para todos los estudiantes, había llegado en un abrir y cerrar de ojos. Hoy fue el tercer día del examen semestral en el que participaron todos, desde el primer hasta el tercer año. También fue el último día de los exámenes, con un examen académico por la mañana, seguido de un examen práctico por la tarde. No sería una exageración decir que la mayor parte del peso se colocó en el examen práctico. De hecho, las lecciones prácticas se llevaron a cabo 6 veces por semana, y se les otorgó 3 veces crédito que las pruebas teóricas. Es por eso que el examen práctico tendría un impacto considerable en si un estudiante mejoraba o no su rango. Por cierto, ese fue también el examen que Alus tuvo más dificultades para prepararse de antemano, la razón por la cual el examinador esta vez no fue Sisti. Sisti. Por otra parte, probablemente era inevitable, considerando lo irregulares que habían sido los resultados del último examen práctico de Alus.
En cuanto a contenerse, era una de las cosas con las que Alus luchaba cuando no usaba su AR o confiaba en sus propios hechizos sin atributos. La afinidad de Alus no tenía atributos, y aunque podía usar hechizos avanzados de otros atributos, eso era gracias a su AR. De cualquier manera, Alus pudo usar magia a un alto nivel, pero simplemente no pudo hacer ajustes sutiles. No era que fuera débil en eso. Asumió que su disposición sin atributos era el culpable. Debido a sus circunstancias, la mayoría del mana de Alus tenía cierta característica anómala. Por eso no tenía atributos, y tenía su AR compensaba su falta de control sobre la magia. Sin embargo, era reacio a llevar su AR al examen. Su AR atrajo la atraería, y la forma de bruma nocturna de por sí provocaba miradas curiosas. Sería un dolor si generara preguntas de los espectadores. Dicho esto, no era una excusa para hacer estallar un dispositivo de medición, ni podía retrasarse hasta el punto del fallo del hechizo y perder créditos. Después de todo, no tenía suficientes días de asistencia. Este examen práctico no tuvo la misma partición que la última vez. Esto era probablemente porque cada persona podía usar el hechizo que quisiera. La intensidad, el poder y la precisión de incluso los hechizos de primer rango dependían de las capacidades de una persona. Como tal, la habilidad de magia también se incluyó en la puntuación, causando a Alus preocupación adicional. Estoy perdido. Al final, Alus no pudo encontrar contramedidas. El examen ya había comenzado, y a medida que los estudiantes avanzaban uno tras otro, aún no había tenido ninguna idea brillante. La inesperada falta de partición en los terrenos del examen solo lo presionó más. Por cierto, Alus solo se había dado cuenta de la gravedad de la situación hace un momento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Louki, habiendo aparecido junto a él en algún momento. Su propio examen práctico estaba programado para realizarse justo antes que el suyo. Apuesto a que los AR de aquí no pueden manejar la salida. Los AR alineados contra la pared eran en su mayoría ortodoxos, y sin ninguna peculiaridad extraña, sus especificaciones eran bajas. Además de eso, las únicas fórmulas grabadas eran atributos básicos, y para Alus esos AR carecían de la habilidad necesaria. Lanzó una mirada a los innumerables AR de entrenamiento y se rascó la cabeza. ¿Te gustaría usar mi AR? Atributo del rayo, probablemente podría manejar la salida, pero el control es un asunto diferente. Al ver a Alus tan carente de confianza, la expresión de Louki se relajó. ¿Qué? Estaba pensando que hay cosas que incluso Sir Alus no puede hacer. Por supuesto. Considerando con quién estaba tratando, no esperaba esta situación. Eso es cierto. Dijo Louki con voz alegre, con una sonrisa traviesa y las manos detrás de la espalda mientras miraba la expresión perpleja de Alus. Con esos gestos, no parecía que estuviera preocupada. Aunque Alus no tenía espacio para preocuparse por eso. Sin embargo, la vista de Louki sonriendo atrajo la atención de todos los estudiantes, hombres o mujeres. En lugar de su habitual rostro inexpresivo, la adorabilidad de su sonrisa era excepcional. Los estudiantes varones en particular parecían completamente despojados de sus sentidos, estando en cuerpo pero no en espíritu. Los estudiantes solo volvieron a sus sentidos cuando la siguiente persona que llamaron para su examen, Tesfia, se adelantó. Tesfia usó su especialidad, espada carámbano. Tal vez debido a su confianza en la lección extracurricular, o tal vez su entrenamiento diario, la vívida apariencia del hechizo, ahora más aguda que nunca, provocó fuertes vítores. A ella le encanta destacarse. Dijo Alus desinteresadamente, así que Louki miró a Tesfia y a los estudiantes que la vitoreaban antes de mirarlo. Mientras Alus todavía estaba pensando, el turno de Louki finalmente llegó. Una vez que dio un paso al frente, todos los estudiantes tragaron saliva, como lo habían hecho con Tesfia, y observaron cada movimiento. Relámpago. Su razón para pronunciar el nombre del hechizo en voz alta fue porque el examen lo requería. Por supuesto, ya que incluso el nombre solo Era un encantamiento, tuvo el efecto de fortalecer el proceso de lanzamiento, por lo que no fue un esfuerzo infructuoso. Si el estudiante usaba un hechizo de ataque, se les ordenaba apuntar al muñeco de entrenamiento similar a una bolsa de arena frente a ellos. El relámpago de Louki manipuló una esfera de rayos. Respondiendo a su voz, aparecieron 3 esferas suspendidas en el aire a su alrededor. Bajando su cuchillo como si fuera la batuta de un director de orquesta, puso el muñeco como su objetivo. Las esferas fueron enviadas volando a altas velocidades, y en poco tiempo crearon campos eléctricos formando una red de rayos. Cuando el ataque golpeó al maniquí, se escuchó un trueno y una descarga eléctrica lo suficientemente brillante como para deslumbrar las personas en los alrededores. El muñeco estaba carbonizado, mientras que Louki hizo una hermosa pose. Una atmósfera de mudo asombro llenó el área, y la única capaz de hablar fue la examinadora.
Bien hecho, señora Louki. Muchas gracias. En términos de rango, Louki estaba por encima del examinador, pero su rango era diferente en el instituto. Louki, siendo fiel al orden y las regulaciones, era muy consciente de la relación entre profesor y alumno, y mantuvo las apariencias con su agradecimiento. Increíble. En un instante. Un Finn moriría instantáneamente si fuera golpeado por algo así. Los estudiantes dejaron escapar voces de asombro, y los campos de entrenamiento estuvieron alborotados por un tiempo. Louki regresó orgullosamente con una cara inexpresiva, hinchando el pecho. Finalmente, ella regresó a Alus y lo miró con ojos expectantes. Te ves estable. Veo que has mejorado. Al sentir lo que quería, Alus le dio un elogio. Pero internamente, suspiró exasperado. En poco tiempo, su rostro estaba lleno de deleite, su expresión normalmente sin emociones solo cambió para él. Muchas gracias. Después de que ella le agradeció con una reverencia verdaderamente feliz, se llamó el nombre de Alus. Al final, su turno había llegado sin que él lograra pensar en una contramedida. Sus compañeros de clase le dieron todo tipo de miradas. La mayoría de ellos parecían estar evaluando su fuerza, pero algunos de los estudiantes lo miraron con desprecio, convencidos de que no sería capaz de manejar nada impresionante. Consciente de esas miradas o no, Alus llamó a la chica de cabello plateado antes de dar un paso adelante. Louki, ¿me prestas uno de tus cuchillos? Por supuesto. Sin perder el aliento, alcanzó su cintura y en un instante, más de 10 cuchillos se extendieron ante Alus. Usemos este. Sí, este servirá. Este es el único. Seleccionó especialmente uno de los cuchillos. Para Alus, los cuchillos no se veían tan diferentes, pero Louki parecía tener en mente criterios claros que solo ella entendía. Sí, gracias. Tomando el cuchillo, Alus se movió al lugar designado. El muñeco que Louki carbonizó ya había sido cambiado por uno nuevo. Puede comenzar, dijo el examinador con voz majestuosa. Alus normalmente usaba magia de forma casual, pero esta vez estaba empezando a ponerse extrañamente nervioso. Mientras siga lenta y suavemente la fórmula, no habrá ningún problema. Agarró suavemente el cuchillo, su dedo índice descansando sobre la columna de la hoja. Mientras vertía mana, la fórmula comenzó a brillar. Alus lentamente siguió los pasos para construir un hechizo de primer rango en su mente. Muy a fondo pasando por el poder, la forma, la direccionalidad, una vez que todo estuvo hecho, activó el hechizo. Eso tomó toda una fracción de segundo. Flecha relámpago. El hechizo que dijo en voz alta sin dudarlo fue el más básico de los hechizos básicos en el atributo del rayo. Al escuchar eso, sus compañeros se rieron y cualquier tensión que sintieron desapareció. Alus había sido un desconocido en la clase, pero ahora su evaluación había sido decidida. Sin embargo, debido a una sobreoferta de mana, la flecha relámpago de Alus comprimió a la fuerza el mana hasta su límite y flotó en el aire en un estado inestable. ¡Ah! Alus dejó escapar una exclamación que sonó como un uy, cuando el poder y la propulsión acumulados en la flecha relámpago se soltaron, desaparecieron en un instante. Al mismo tiempo, un olor a quemado flotaba en el aire. Un segundo después, todos volvieron la vista hacia el muñeco. Se había abierto un gran agujero en el medio. El borde del hoyo estaba completamente carbonizado. Más allá del maniquí había una pared que ahora tenía marcas de la flecha relámpago, pero afortunadamente no había sufrido ningún daño grave. Siendo el muro de los campos de entrenamiento, había sido construido para ser muy resistente. Alus se encogió de hombros sin decir palabra. El cuchillo en su mano seguía chispeando con restos del hechizo. Lo siento. Lo arruiné. Me da vergüenza no poder manejar un hechizo en ese nivel. Se dio la vuelta y dijo eso, como para señalar que el resultado fue un accidente casual causado por su propia ineptitud. Eso es verdad. Fue un poco inestable. Una vez que el examinador dijo esto, Alus se inclinó ante ella y abandonó los campos de entrenamiento. Sabía que no había forma de que pudiera cubrirse como un accidente. Si el examinador se tomara el tiempo para pensarlo con calma, podría descubrir qué había detrás de lo que acababa de suceder. Pero por ahora, era seguro decir que Alus lo había logrado. Probablemente. Mientras tanto, en cuanto a sus compañeros de clase, algunos de los estudiantes decían, fracasó como pensé que haría. Si tan solo todos fueran así de simples. Pero puedes pasar así si fallaste. De hecho, puedes llamar a eso un fracaso. Había otros estudiantes que todavía no habían procesado lo que sucedió ante ellos. Al final, parecía que la evaluación de Alus se estableció temporalmente en una conclusión de, no lo entiendo, pero es extraño y por ahora fue dejado de lado. O más bien, fue más debido a lo inquietante que era.
Para los estudiantes, un fracaso significaba que la magia no se manifestaba. En el caso de Alus, sin embargo, el hechizo se había manifestado pero no había podido controlarlo, y tenía mucho más poder que los hechizos de primer rango que los estudiantes conocían. Después de eso, el examen continuó como si nada hubiera pasado, y los estudiantes fueron llamados uno tras otro hasta que finalmente fue el turno de la última persona. Alice. El problema era que Alice usaba el hechizo de atributo de fuego flecha de fuego para su examen. Examen. Probablemente fue porque no había hechizos de flecha entre los hechizos de primer rango en el atributo de luz. Pero debido a que no tenía afinidad, el hechizo de Alice era débil y su control no era bueno. El examinador parecía darse cuenta de eso, ya que simplemente le dio a Alice un buen trabajo, y lo dejó así. La cara de Alice estaba pálida cuando dejó el examen con los hombros caídos. Eso era obvio, ya que el hechizo que usaba era incluso más débil que los hechizos de un maestro mágico de 5 dígitos. Dicho esto, el examen físico había sido emocionante a pesar de la tensión, en comparación con el examen escrito. Asterisco, asterisco, asterisco. Después del examen llegaron las vacaciones, también llamado descanso del examen. Si bien tenían unos días libres, solo significaba que no había clases, y los estudiantes a menudo estudiaban por su propia cuenta. Por cierto, mientras se calificaban los exámenes, el edificio principal estaba fuera de los límites durante las vacaciones. Hoy, Alus visitó los campos de entrenamiento junto con Tesfia, Alice y Louki. Louki. Como habían hecho la reserva ayer, pudieron entrenar desde la mañana en adelante. El menú de entrenamiento de hoy fue práctico, centrado en la aplicación de la magia. En cuanto a Tesfia, estaba tratando desesperadamente de activar Mistlotain. Ella no iba a usar todo su tiempo de entrenamiento en eso, pero aún se desconocía si sus esfuerzos serían recompensados. Mientras tanto, la constante Alice y la lógica Louki se turnaban para entrenar con Alus. A diferencia del examen del otro día, las particiones estaban de vuelta. Pero sin restricciones sobre quién podría ingresar, Tesfia y Louki normalmente serían observadas por curiosos. Sin embargo, las circunstancias especiales de Louki les permitieron oscurecer la partición para evitar que alguien pudiera ver el interior. La razón fue porque a los maestros mágicos de triple dígito y superiores se les permitió ocultar su entrenamiento. Teniendo en cuenta la feroz competencia entre los maestros mágicos de alto rango, muy pocos optaron por mostrar sus habilidades. Por el contrario, la magia de los maestros mágicos de 4 dígitos e inferior era bastante conocida, y era una regla tácita que no había necesidad de ocultarla. ¡Ah! Al tratar con el corte de Alice, Alus pateó el extremo del mango del eje de su naginata, enviando el arma fuera de sus manos. ¡Ah! Eso creó una abertura. Alus dirigió una patada giratoria a su abdomen. Alice fue enviada volando hacia atrás, pero logró recuperarse en el aire y aterrizar sobre una rodilla. No dejes de moverte solo porque perdiste tu arma. Sí. Un toque de frustración se mezcló con la contundente respuesta de Alice. Contra Alus, ni siquiera su reflejo tenía mucho significado. Con la brecha de habilidades entre ellos, Alus apuntó con precisión a las aberturas menores en su naginata balanceándose donde su reflejo no la ayudaría. Alice estaba molesta, pensando que sería capaz de luchar mejor y usar tácticas más variadas si supiera más hechizos. Próxima. Louki. Sin siquiera una señal para comenzar, Louki salió corriendo. Aprovechando su velocidad, arrastrando las manos detrás de ella, zigzagueó libremente en un intento de confundir a Alus con sus movimientos erráticos. Sin embargo, esquivó fácilmente el cuchillo lanzado desde su punto ciego sin siquiera mirar. El AR que actualmente Alus utilizaba era uno de entrenamiento, pero era más que suficiente ya que no iba a usar magia de verdad. Usando la pared como base, Louki saltó muy por encima de Alus. En el momento siguiente, 5 cuchillos apuñalaron el suelo a su alrededor. Un círculo mágico apareció con él en su centro, un rayo lo rodeaba. Mirando a Louki en el aire, Alus soltó la espada en su mano. Por supuesto, no estaba dirigido a ella. Su objetivo era el borde del círculo mágico, alejando el cuchillo en el suelo con la espada y anulando el círculo. Louki se sacudió por un momento, pero rápidamente arrojó más cuchillos del aire. Alus los atrapó fácilmente entre sus dedos y los arrojó justo como lo había hecho antes. Y efectivamente, sin forma de escapar en el aire, Louki no tuvo más remedio que bloquearlos. Tampoco pudo hacerlo ilesa, aunque el daño recibido se convirtió en daño mental por el sistema de los campos de entrenamiento. Louki aterrizó en la pared del otro lado, su rostro distorsionado por el dolor por el daño convertido. Con su postura rota por Alus, no pudo alejarse de la pared y aterrizó en el suelo. Y al mismo tiempo aterrizó. No saltes por nada.
Deberías prever 3 pasos a futuro. Dijo una voz fría detrás de ella. Me doy por vencida. Antes de que ella lo supiera, Alus había recuperado la espada que había arrojado y ahora la apuntaba desde atrás. Pero eso es un triple dígito para ti. Dijo Alice con admiración, habiéndose recuperado de su fatiga. No. Todavía soy inadecuada como compañera de Sir Alus. Bueno, no te volverás fuerte tan rápido. Dijo Alus, pero estaba más dirigido a Alice que a Loki. Eso es cierto. Al darse cuenta de que definitivamente le faltaba algo, los ojos de Alice vacilaron por un momento. No es bueno ser demasiado parcial hacia la magia, como ella. Dijo Alus con exasperación, señalando al lado de los campos de entrenamiento. Allá estaba Tessia disparando repetidamente magia contra la pared. Sin embargo, ella simplemente estaba perdiendo el tiempo, ya que no estaba viendo ninguna mejora. Alice puso una sonrisa amarga, mientras que Loki ni siquiera se molestó en mirar a Tessia. En el mundo exterior, quedarse sin mana conduce a la muerte. Pero, desafortunadamente, eso es algo que sucede. Es por eso que, al final, la resistencia y las habilidades de combate cuerpo a cuerpo pueden tener la última palabra en situaciones críticas. Esa era la simple verdad, y Alus no quería decir que fuera un consuelo. Sí. Por otra parte, la magia cambia completamente las situaciones. Como eres ahora. Estoy seguro de que ni siquiera necesito decirlo, ¿verdad? Alice levantó la cabeza ante eso, la sonrisa amarga aún en su rostro, pero parecía que se sentía acorralada. No dejes que eso te afecte. Dije que haría algo para que puedas luchar contra los Finns. Te vigilaré, incluidos tus hechizos. Tal vez por costumbre al tratar con Loki, Alus puso su mano sobre la cabeza de Alice. Cuando los ojos de Alice se humedecieron, Alus se dio cuenta de lo que había hecho. Oh, lo siento. Es solo un hábito. Dijo, retirando su mano. Fue en momentos como estos cuando Alus pensó que se conmovía con demasiada facilidad. Le resultaba más fácil lidiar con un Finn gigante que cuando alguien tan alegre como Alice tenía lágrimas en los ojos. No, no es eso. Alice usó un dedo para limpiarse las lágrimas, pero las mismas no dejaron de llegar. Esto es extraño. ¿Por qué no se detienen? Están. Pero después de que ella dijo esto, Alice se dio cuenta de la razón. Había tenido un recuerdo de cuando era joven. Sin embargo, a pesar de saber eso, las oleadas de emoción que se aproximaban no paraban, haciéndola sentir extraña, a pesar de que ya había aceptado ese momento. Hey. ¿Qué le hiciste a Alice? Al ver esas lágrimas, Tessia corrió y se metió entre Alice y Alus. Tener un tercero que había estado ocupado disparando hechizos a nada malinterpretando la situación era un incordio, por lo que Alus tomó las precauciones necesarias. No he hecho nada. Sí. No es culpa de Al. En verdad yo tampoco lo entiendo. Lo siento, pero voy a tomar un pequeño descanso. Es una buena idea. Tranquilízate. Dijo Alus. Al ver a Alice preocupada por algo, Alus tuvo un pensamiento inesperado. Como era alguien que tenía más que suficiente, apenas había comenzado a darse cuenta de la verdad del mundo, que debía estar pasando por alto algo. Los que tenían mucho eran ajenos a las dificultades de los que no. Eso provocó un gran malentendido, pero nadie aparte de Alice sabía que había otra razón para sus lágrimas. Me pregunto qué pasó. Murmuró Tessia, mientras Alice abandonaba el campo de entrenamiento para tomar su descanso. Aunque había dejado de sospechar de Alus gracias al testimonio de Alice, todavía estaba preocupada por ella a su manera. Ella también parece estar preocupada por eso. Bueno, el camino debería abrirse mientras lo intente. Necesitaré continuar con mi propia investigación para descubrir su extraña afinidad. Pensar que te preocuparías con otras personas, Al. Estaba segura de que eras indiferente conmigo y con Alice. No me importa lo que pienses, pero dije que voy a cuidar de ti, así que no puedo simplemente abandonarte. Tessia intencionalmente abrió mucho los ojos como para mostrar su sorpresa. Ya veo. Así que estás preocupado. Bien. Alus la miró con el ceño fruncido como para preguntar qué se suponía que significaba eso, pero ella respondió con una expresión feliz. Y como si se le ocurriera algo, los bordes de los labios de Tessia se curvaron. Entonces, mientras sigues siendo amable, enséñame cómo usar Mistlotain. Por favor. Dijo Tessia, rogando con las manos juntas frente a su cara, y sacando la lengua un poco de una manera linda. De repente, un golpe suave y rápido resonó en la cabeza de Tessia. ¡Ay! Te dije que aún es demasiado temprano para ti. Dijo Alus, de la manera más digna posible, después de haberle golpeado. Mistlotain estaba aproximadamente en el mismo nivel de dificultad que Nibelheim, la versión perfeccionada de congelación.
Y que le pidiera que la ayudara a usar eso, de repente, fue nada menos que imprudente. Si no sigue los pasos correctos, nunca podrás usarlo. No puede ser. Louki asintió detrás de la Tesfia de aspecto decepcionado, a lo que Alus dejó escapar un suspiro y comenzó a explicar. Bien, intenta lanzar congelación. Tesfia hizo lo que le dijeron y clavó su ketane en el suelo, luego de distanciarse un poco. Pudo hacerlo sin ningún encantamiento, pero para mejorar el efecto del hechizo, gritó su nombre. Congelación. Eso fue horrible. Dijo Alus, completamente por reflejo, al ver su hechizo. Hey. He mejorado mucho, ya sabes. Dijo Tesfia infelizmente, mientras sacaba su ketane del suelo, deshaciendo el hechizo. Tu configuración del rango efectivo es demasiado ingenua. Me sorprende que pienses que podrías llegar a realizar Mistlotain con habilidades como esa. Francamente, es ridículo. ¿Qué? ¿No sabes que hoy en día es de sentido común alentar a alguien a través de los elogios? Hice lo mejor que pude. Bueno, teniendo en cuenta que todavía era una estudiante, estaba bien hecho, pero era demasiado despreocupada si pensaba que podía usar Mistlotain con su habilidad actual. Al escucharla debilitarse al final de su queja, Alus suspiró y le respondió, Tisk, bueno, te diré que lo intentaste. Estoy seguro de que has mejorado. Pero todavía estás lejos de poder usar Mistlotain. Los hombros de Tesfia cayeron. ¿A dónde fue su competitividad habitual? Pensó Alus. Pero él sentía que ella había crecido, y también se lo había transmitido. Aunque el hecho de que ella era inadecuada permaneció sin cambios. Al decirle eso, finalmente podía comenzar a superar sus barreras. Alus no tenía intención de consolarla diciendo que algún día podría hacerlo dependiendo de sus esfuerzos. En el mejor de los casos, tenía una posibilidad si seguía el procedimiento correcto. Eso también dependía del talento y los sentidos de Tesfia, pero todo el entrenamiento que había hecho hasta ahora estaba en control de mana. Y esta era la primera vez que le había dado instrucciones sobre el uso de la magia en sí. Si aún quieres aprender, debes comenzar dominando congelación. Una luz de esperanza comenzó a arder en los ojos de Tesfia, como si hubiera encontrado la salida del pozo de la desesperación. Su mirada desanimada se fue, una pasión estalló dentro de ella que al final la empujó a continuar. Alus ahora estaba pasando por alto rutinariamente estos rápidos cambios de ritmo. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de lo fácil que era manejarla. También deberías pensar en hacer eso por etapas. Si puedes congelar más objetivos simultáneamente, tu alcance efectivo aumentará naturalmente, y una vez que puedas hacerlo, finalmente estarás en la línea de partida. Ya veo. Parecía que podría sacar un cuaderno en cualquier momento. Ser apasionado estaba bien y todo, pero cuando Alus pensó que tenía que cuidar de todo, de repente comenzó a sentirse harto. De cualquier manera, voy a hacerte un maestro mágico de primer nivel y capaz de luchar contra Fins. Para empezar, revisaré los resultados de tu entrenamiento, así que prepárate. Am. Sorprendida, los ojos de Tesfia se abrieron de par en par y no miró a ningún lado. Ella debió ver a Louki y a Alice pelear contra Alus, y recibir una paliza completa. Ella no era tan reacia a dejar de hacer su actual expresión, ya que estaba siendo tímida. No te preocupes. Me contendré. Caminó hacia el centro del campo, dándose la vuelta mientras los bordes de sus labios se curvaban en una sonrisa. Por supuesto que lo harás. Tesfia, siguiendo detrás de él, le gritó nerviosamente. En su mente estaban los recuerdos de su mirada fría cuando lo vio en el techo y su feroz lucha en el mundo exterior. Ese chico de ojos fríos ahora le sonreía sarcásticamente, pero de alguna manera se veía alegre. ¿Cuál era su verdadero rostro? Mientras pensaba en eso, su pecho se sentía dolorosamente apretado. ¿Qué pasa? El tiempo no va a esperar a que tú decidas. La voz la devolvió a sus sentidos. Él estaba en lo correcto, ella no tuvo tiempo que perder. Había decidido ver las cosas con sus propios ojos. Entonces ella subiría lentamente las escaleras delante de ella. Alcanzando su resolución, sacudió la cabeza para aclarar su mente y entró en el centro del campo con ojos serios. El combate continuó hasta que los campos de entrenamiento cerraron por el día. A mitad de camino, Alice se recuperó y regresó, y tuvieron todo tipo de batallas simuladas, incluyendo 2 contra 1 y 3 contra 1. Una vez que dejaron su espacio dividido, Alus y las chicas fueron los únicos en el lugar. Alus caminó por la oscura calle unos pasos detrás de Tesfia y Alice. Louki también estaba con él, pero hoy las estaba escoltando de regreso al dormitorio de las chicas, lo cual era sorprendente. Si bien era inusual, eso se debió principalmente a que generalmente no tenía la oportunidad. Fia, te irás a casa para las vacaciones de verano. Así es, tengo mi boleta de calificaciones conmigo. Dijo Tesfia con una sonrisa amarga.
Las dos buenas amigas conversaron casualmente, caminando delante de Alus y Louki. Después del examen semestral y el receso del examen llegaron las vacaciones de verano. Durante ese tiempo, muchos estudiantes aprovecharon la oportunidad para irse a casa, mientras que los otros estudiantes permanecieron en el instituto y pasaron sus vacaciones allí. Normalmente, las vacaciones de verano eran algo que esperar, pero los estudiantes no estaban demasiado entusiasmados. Fue como los otros días libres, en otras palabras, estarían estudiando solos, ya que no se impartían clases. Por cierto, Alice esperaba con ansias las vacaciones de verano al máximo de todo el alumnado. Si bien no todos se iban a casa, muchos sí, y el instituto estaría mucho más tranquilo. Especialmente cuando Tesfia se fuese. Ya veo. Entonces, finalmente tendré tiempo para concentrarme en mi investigación. Todavía estaré aquí. Como parecía tan feliz, Alice se sintió un poco incómoda al anunciar sus planes de quedarse. Está bien. Estoy seguro de que podré progresar cuando la ruidosa desaparezca. Además, no quisiera que mi sujeto de prueba fuera a algún lado durante el preciado tiempo que tengo para investigar. Cuando aparecieron lágrimas en los ojos de Alice, la pelirroja que caminaba a su lado comenzó a moverse. Se dio la vuelta en el acto y gritó, mientras señalaba a Alus, ¿qué se supone que significa eso? Para que lo sepas, si usas tu investigación como una excusa para hacerle cosas extrañas a Alice, pagarás por ello. También es por el bien de Alice. Bueno, parcialmente. Además, ella tiene una afinidad interesante que tiene muchas posibilidades. Si puedo me gustaría tomar un poco más de medidas y muestras. Mientras Alus decía esto, su mirada cayó sobre el pecho de Tesfia. Sus agudos ojos solo habían visto algo de suciedad que aparecía bajo la luz de la luna. Sin embargo, el momento fue muy desafortunado. Se produjo una breve pausa, como la calma antes de la tormenta. Eso que acabas de demostrar es coraje. Automáticamente las manos de Tesfia alcanzaron la ketana en su cintura. Maestro mágico pervertido. La hoja que se asomaba desde su vaina brillaba a la luz de la luna. Pero antes de que la espada preciada de la familia Fable pudiera ser desenvainada, otra bomba cayó, congelando a Tesfia. Sir Alus, si hay algo con lo que no estés satisfecho, podrías decirme. A pesar de la tenue iluminación, las mejillas de Louki estaban tan rojas que incluso Tesfia pudo notarlo. Pero como siempre Alus inclinó la cabeza. No, creo que estás haciendo lo suficiente. Ya veo. Las palabras de Louki se debilitaron gradualmente. No me digas que incluso hiciste un movimiento en Louki. Quién sabe lo que imaginaban, pero Alice tenía la cara roja y Tesfia tenía un aspecto severo. Como si estuviera mirando a un criminal. Poco después, se alejaron rápidamente de Alus. Alice incluso fue tan lejos como para agarrar a Louki y abrazarla con fuerza, como si la estuviera protegiendo de algo. Alus no estaba seguro de a qué se suponía que se refería ese par, pero se dio cuenta vagamente de que un malentendido estaba dando paso a más malentendidos, y las cosas iban en una dirección inquietante. Para que lo sepan, solo tomaré medidas de afinidad y muestras de sangre. En cuanto a Louki, estoy satisfecho con su trabajo diario. Será mejor que sea cierto. Tesfia todavía estaba en guardia y, siguiendo su ejemplo, las chicas se distanciaron de él y continuaron moviéndose mientras se acurrucaban. Louki miró hacia atrás de vez en cuando, pero Tesfia la instó a continuar. Todo el tiempo, Alice miró en su dirección, como diciendo que quería creerle, y Tesfia lo miró fijamente. Alus caminó hacia el dormitorio de las chicas, pensando para sí mismo que probablemente esta conducta continuaría por un tiempo. Se preguntó si este tipo de conversación se consideraba normal para los estudiantes. Cansado de su extraño trato, Alus se colocó detrás de las chicas. Sin embargo, está bien, está bien. Puedo soportar ser el reemplazo de Louki, dijo Alice, después de haber tomado una decisión sobre algo. Aunque esa observación solo empeoró la situación, haciendo que el extraño estado de ánimo continuara por un tiempo más. Asterisco asterisco asterisco. El descanso del examen duró 3 días, y la asistencia se tomó el cuarto día. Dicho eso, no hubo lecciones. Fue solo por anunciar los resultados del examen. La información sobre los mejores puntajes de cada materia se mostró en las pantallas de todo el instituto. Las boletas de calificaciones del semestre no fueron entregadas por los maestros. En cambio, se entregaron cuando colocó su licencia en un dispositivo. Más precisamente, se imprimieron 2 trozos de papel con la información. Los estudiantes se alinearon en el pasillo, esperando su turno. Los dispositivos se instalaron en 3 aulas. Los estudiantes entrarían al aula de manera ordenada, obtendrían sus resultados y volverían a salir. En el pasillo había estudiantes aplaudiendo sus resultados, y estudiantes con los hombros caídos.
Alus fingió compostura, como si no estuviera preocupado en lo más mínimo, mientras tomaba sus resultados. Apenas había pasado. Dejando a un lado el examen escrito, con su cuestionable examen práctico y baja asistencia, en realidad había estado nervioso. Por lo menos, se sintió aliviado al ver que había obtenido créditos para todas las materias. Para ser honesto, le pareció patético que apenas si pasara. Como hacerlo demasiado bien llamaría la atención, había tomado el examen mientras ajustaba su puntaje. Si bien cometió un error inesperado durante el examen práctico, todavía lo aprobó. Siguiendo a la multitud hacia el pasillo, fue recibido por un animado Louki. ¿Cómo te fue, Sir Alus? Me las arreglé. No preguntó cómo le fue a ella. Si él había logrado pasar, era difícil imaginar que Louki no. Pero Louki todavía hubiera querido que preguntara. Ella ya sostenía los papeles mostrando puntajes perfectos contra su pecho. Cuando Alus miró a la decepcionada Louki con una mirada perpleja, las pantallas en los pasillos y aulas cambiaron. Las pantallas que habían estado mostrando los estudiantes con las mejores notas sonaban con una gran fanfarria. Después de llamar la atención de los estudiantes, apareció un aviso de que los 10 estudiantes con las mejores notas iban a volver a anunciarse. Los nombres de los estudiantes con mejores puntajes comenzaron a mostrarse de abajo hacia arriba. Alus no estaba muy interesado y comenzó a caminar con Louki. Pero con tantas pantallas en el instituto, le llamaron la atención sin importar a dónde fueron. El tercer lugar mostró a Alice Tilake. La segunda fue Tesfia Fable. La diferencia era probable debido a sus exámenes prácticos, lo que significaba que probablemente Alice había obtenido un puntaje superior a Tesfia en la parte escrita. Alus sabía esto, ya que él mismo les había enseñado. Supuso que el resultado se debía a que Alice conocía pocos hechizos ofensivos, ya que no había una diferencia real en sus capacidades. Aparte de eso, fue sorprendente ver que solo eran los puestos 2 y 3. Debieron ser la cima de su año y clase. Entonces había alguien incluso mejor que ellas. Las pantallas cambiaron nuevamente, mostrando las palabras mayor puntaje en letras grandes, y el nombre Louki Leval estaba escrito debajo. Al igual que con su propia prueba, Alus se había convencido de que no estaba particularmente interesado en la prueba de Louki. Así que instintivamente se detuvo al ver el resultado. Ella no pierde el tiempo, pensó para sí mismo, dándose cuenta de por qué había actuado tan extrañamente. Había podido decir que era la primera mirando sus resultados. Por eso tenía una expresión extraña cuando él ignoró sus resultados. Eso es impresionante. No fue hasta ahora que se dio la vuelta para poner su mano sobre la cabeza de Louki. Muchas gracias. La expresión sombría en su rostro desapareció y fue reemplazada por una sonrisa. Que reaccione de manera directa hace que sea difícil alabarla, pensó Alus, pero no lo encontró tan problemático. Pero pensando en ello, claramente su acción atraería la atención. La estudiante con mejor nota del instituto fue que alguien que no debería recibir palmaditas en la cabeza de alguien que apenas si pasó sus exámenes. Además, con el tímido regocijo de Louki, las miradas sospechosas y las expresiones indignadas se volvieron hacia ellos debido a su falta de comprensión. Los dos avanzaron, sin inmutarse por las miradas, hasta que alguien llamó. ¿Qué tal? Dijo la voz, justo cuando habían comenzado a caminar de nuevo. Desde que Alus vio el anuncio, había tenido sus aprensiones. Sin embargo, no pudo evitar querer quejarse de este mundo aburrido donde esas expectativas se hicieron realidad con tanta facilidad. Tessia extendió una boleta de calificaciones frente a los ojos de Alus con una mirada triunfante y pose. Como era más baja, la sostenía ligeramente por encima de su cabeza. Incluso Alice, que sostenía su boleta de calificaciones contra su pecho, sonrió con orgullo. Ser la segunda y la tercera en su año fue un resultado digno de elogio. Tal vez haber aceptado que Louki era la primero era inevitable, tenían expresiones brillantes pero algo expectantes. Con el siguiente acto de Louki, Alus sintió ganas de decir una cosa o dos cínicas. Tisk, chicas. ¿Qué quieren que diga? Puedes alabarnos por hacerlo bien. Le dijo Tesfia, un poco avergonzada, pero lograr contener su autoconciencia fue una señal de mejora. Su fijación con su puntaje antes del examen se debió en parte a su orgullo como noble. De cualquier manera, probablemente estaba emocionada de salir del examen, su mayor preocupación, con el segundo mejor resultado. Como se podía ver en sus mejillas que estaban más rojas que de costumbre. En un intento de enfriar su cabeza caliente, Alus dijo sarcásticamente, eso es maravilloso. Así que puedes hacerlo si lo intentas. Y le dio unas palmaditas en la cabeza como lo hizo con Louki. Estaba seguro de que ella se opondría a este tratamiento. La expresión de Tesfia se aflojó solo una pizca. Sin embargo, con la reacción de los estudiantes que la rodeaban, ella volvió a sus sentidos. Su rostro estalló en un sonrojo, apartó la mano de Alus y se alejó de él.
Pero la falta de sus habituales gritos de abuso lo hizo sentir anticlimático. No está acostumbrada a que la elogien, ¿verdad? Aunque exasperado, Alus sonrió como si hubiera encontrado un juguete divertido. Mientras tanto, Tessia se puso la mano en la cabeza aturdida, como para confirmar la sensación. Luego miró a Alus con la cara roja. Junto a ella, Alice todavía sostenía su boleta de calificaciones, como si esperara en la fila. No te llenes de ti mismo. Cucu, ¿quién te crees que eres? ¿Y quién demonios crees que eres tú? Además, tú eres quien lo sacó a colación. Utilizando un argumento sólido, hizo callar a Tessia. Fue entonces cuando Alus escuchó que sus alrededores se volvían aún más ruidosos. Con los 3 mejores estudiantes reunidos en un solo lugar, los demás estudiantes comenzarían naturalmente a reunirse alrededor de ellas. Estaba Louki, la maestra mágica triple dígito, la estrella en ascenso del primer año, así como Tessia y Alice, ambas objetos de envidia. Y mezclado con ellas un estudiante masculino desmotivado que apenas se presentó a la clase, el que todos los estudiantes que los miraran era inevitable. Alus comenzó a caminar, tratando de alejarse de allí. Mientras tenía a Louki con él estaba haciendo lo suyo, pero las otras 2 chicas simplemente lo acompañaban sin decir nada. Alice parecía estar llena de expectativas, como si dijera que aún no había tenido su turno, pero desafortunadamente para ella eso no iba a suceder. Al salir del edificio, Alus bajó un poco el ritmo y llamó a Tessia, ¿cuándo te vas? No podrías decir eso como si no quisieras que me fuera lo antes posible. Esa había sido precisamente la intención de Alus, pero reformularse a sí mismo era un dolor, y no tenía razón para despedirla. Bueno, no me importa que te vayas en cualquier momento, pero asegúrate de no aflojar tu entrenamiento. Lo sé. Era una semana a partir de mañana, ¿no? Dijo Alice, echando una mano a Tessia. Sí. Ese es el plan, pero... De repente la expresión de Tessia se nubló y apartó la vista. Parecía estar insinuando la posibilidad de que su plan de irse a casa se desmoronara. Bueno, la madre de Fia es muy estricta. Tessia suspiró. Eso es cierto. Su energía de antes se había ido. Al ver eso, Alus una vez más se dio cuenta de cuán dramáticamente siempre cambiaban sus expresiones. ¿La conoces, Alice? Sí. He visitado su casa un par de veces. Esas palabras debieron hacerle recordar a Alice algo que prefería no saber, ya que su rostro tembló y sus ojos se desvanecieron como los de Tessia. Lo siento por ese momento. La repentina disculpa de Tessia era probable porque todavía se sentía en deuda por algo. Ah, está bien, terminó siendo beneficioso, en realidad. Respondió Alice con una sonrisa amarga, pero Alus sinceramente no tenía idea de lo que estaban hablando. ¿Qué pasó? Preguntó Alus instintivamente. Louki, que caminaba a su lado con los ojos bajos y fingiendo ignorancia, le dirigió una mirada significativa. Fui a jugar, pero la madre de Fia me dio una paliza. Esa amarga sonrisa fue probablemente todo lo que Alice pudo reunir. Ella había elegido dejar los detalles fuera, pero Louki pareció entenderlo enseguida, y Alus también sonrió secamente. La madre de Tessia debe ser una verdadera mujer de la familia Fable. Las 2 debieron recibir una orientación bastante estricta. Suena como una madre de carácter fuerte. Dijo Alus. Cuando mi madre estaba activa, se desempeñó como asesora académica. Incluso ahora que está jubilada, todavía parece tener cierta influencia en el ejército. En otras palabras, ella era expersonal militar. Y con su noble estatus, debió tener una posición alta. Al escuchar eso, Alus sintió que había escuchado al gobernador general mencionar el nombre de la Fable, pero no podía recordar cuándo. Ya veo, así que cuando vayas a casa tu madre te va a dar una paliza. ¡Ac! De repente las expectativas y la inquietud aparecieron en el rostro de Tessia, ya que debió recordar algunos sucesos desagradables. Sin embargo, ella realmente no tenía ninguna resistencia a recibir orientación. Orientación. Como era algo que había recibido desde la infancia, estaba acostumbrada. Y su resultado como la segunda en su año era lo suficientemente destacable como para ser reconocido. De hecho, Tessia no tenía la esperanza de que su madre la elogiara por sus resultados, pero al menos no se enojaría con ella, probablemente. Su temor era que sus habilidades mágicas seguramente se pondrían a prueba cuando se regresara a casa, y ese hecho la hizo sentir abatida. El rango es una cosa, pero estoy segura de que se enojará por mis resultados. Tessia sabía que no importaba cuánto mejorara, su madre nunca estaría satisfecha. Cuando dominó Espada Carámbano, su madre le había dicho que era algo que cualquier miembro de la familia Fable debería poder hacer. Después de su segundo suspiro, Tessia encontró su resolución, sabiendo que no podía evitarlo de ninguna manera. Tengo que empacar para mañana,
así que comiencen sin mí. Mientras decía eso, comenzó a correr hacia el dormitorio como para sacudirse las dudas. Hasta luego. Alice se despidió de Tesfia, quien ciertamente no parecía alegre mientras salía corriendo. Pero había un tinte de envidia en su expresión. Yendo en contra de los deseos de su familia, Tesfia asistió al instituto como una estudiante autosuficiente, y tuvo sus propias dificultades, pero Alice ni siquiera tenía un lugar al que regresar. Alus miró la espalda de Tesfia que desaparecía en la distancia y murmuró: «Haz tus preparativos con anticipación, ¿quieres?». Sin lecciones programadas, el día había terminado una vez que obtuvieron sus boletas de calificación, y aún no era mediodía. Alus, junto con Louki y Alice, se dirigió hacia el laboratorio. Laboratorio. Esperando el entrenamiento hasta que Tesfia regresara, se tomaría el tiempo hasta entonces para usar a Alice como sujeto de prueba. Le pidió que se cambiara a una delgada bata de hospital y luego preparó el equipo de última generación que había ordenado al ejército. Y con Louki sirviendo como asistente, el examen se realizó sin problemas. Finalmente, cuando estaba a punto de extraerle sangre. Espera. De repente Alice los detuvo. Alus pensó que podría tener miedo a las agujas, pero su rostro estaba anormalmente pálido. ¿Estás bien? Lo siento, solo me siento un poco enferma. No parecía que fuera algo tan leve. La cara de Alice era prácticamente blanca, como si se fuese a desmayar en cualquier momento. En términos de investigación, el líquido cefalorraquídeo era más seguro, pero este laboratorio no tenía el equipo a gran escala necesario para eso. Últimamente, solo un análisis de sangre era suficiente para obtener datos detallados, por lo que Alus había estado confiando en usar eso. De cualquier manera, una muestra de sangre era inevitable, pero al ver la reacción de Alice no tenía intención de obligarla. ¿Te duele en alguna parte? Puedo solicitar un maestro mágico sanador al ejército. No tienes que hacer eso. Alice sacudió la cabeza. O estaba traumatizada por las agujas, o tenía miedo de los exámenes. ¿Y ahora qué? ¿Quieres parar? Te ves peor por el desgaste. Antes, en broma había llamado a Alice un sujeto de prueba, pero no iba a obligarla a hacer algo que ella no quería hacer. Sin embargo, Alice respondió con firmeza: «Estoy bien. Por favor, continúa». Pero solo mirando su tez, parecía que podría colapsar en cualquier momento. «Entonces eso es lo que voy a hacer. Louki, pon tu mano sobre sus ojos». «Entendido». G. Probablemente sea mejor no ver que te saquen la sangre. Y que alguien más te cubra los ojos debería ser más fácil que cerrarlos tú misma. Ah. Un flujo tranquilo de mana vino de la mano de Louki cubriendo los ojos de Alice. El mana solo cubría la superficie, pero transmitía el calor de Louki a través de su mano. Había decidido que el calor de su cuerpo ayudaría a aliviar el miedo de Alice. Dicho eso, debido a que sus diferentes tipos de mana se rechazaban entre sí, Louki no pudo verterlo directamente en el cuerpo de Alice. No tuvo ningún efecto médico, pero le dio tranquilidad. Y luego. Está hecho. En serio. Para cuando la mano de Louki cubrió sus ojos, la aguja ya la había apuñalado. Alus continuó el examen de manera familiar. Después del mediodía, se realizó el examen y solo quedó el análisis de los resultados. Tengo todo lo que necesito, así que desde aquí me encargaré del resto. Le dijo Alus a Alice, mientras se sentaban a la mesa. Louki estaba preparando el almuerzo. Alice se había ofrecido a ayudar, pero Alus la detuvo y la hizo sentarse para que él pudiera explicarle las cosas. Para que lo sepas, la información que se puede extraer de tu mana está relacionada con la estructura de tu factor de mana. Por lo tanto, no te preocupes por la información personal expuesta. Está bien. Eso fue Alus mostrando consideración para evitar que surjan problemas éticos. Y los diversos datos se almacenarán de forma segura. Además de eso, restringiré mi investigación a tu afinidad y para ayudar a mejorar los hechizos de atributos de luz. Una vez alcanzado este objetivo, los datos recopilados se borrarán. Lo mismo vale para ti, si quieres detenerte en cualquier momento puedes hacerlo. Alice lo miró con la boca abierta. ¿Qué? Si estás de acuerdo, entonces firma esto. Alus ya había preparado un documento con una lista de verificación y un lugar para firmar, y casualmente lo empujó hacia Alice. Lo entiendo, pero ¿no es esto un poco formal? ¿De qué estás hablando? Esto es normal para la investigación mágica con sujetos de prueba. Alice parecía impresionada y sonrió. La tecnología mágica estaba avanzando en todo tipo de campos, incluido el campo médico, y debido a esos desarrollos, muchos tratamientos médicos habían mejorado. Pero incluso entonces, algunos tratamientos o investigaciones experimentales no podrían realizarse sin el consentimiento del sujeto.
Hubo algunos que operaron ilegalmente sin dicho consentimiento, y como resultado de las leyes que se mantienen al día con los avances realizados, la filtración de información personal obtenida a través de la investigación estaba sujeta a castigo bajo la ley. Si bien cuán estrictamente se adhirieron a esas pautas dependía del investigador, era común trazar una línea clara en la violación de la ética profesional. En cuanto a Alus, era excesivamente minucioso. Para cuando Louki terminó de preparar la comida, Tessia terminó con su equipaje y se unió a ellos para almorzar. Se regocijó por su tiempo y disfrutó de la cocina de Louki antes de que fuera la hora del entrenamiento de la tarde. Gracias a su entrenamiento continuo, las dos chicas finalmente estaban comenzando a obtener la habilidad para el control de mana. Dicho esto, dado que todavía había fugas de mana, tenían que tomar descansos regulares. Además, Louki también estaba haciendo su propio entrenamiento, con el objetivo de extender su rango de detección. No estaba obteniendo resultados sustanciales, pero el entrenamiento de detección era un poco especial, y Alus no esperaba ninguna mejora desde el principio. Alus estaba analizando los datos que recibió de las pruebas de Alice. Normalmente Louki lo ayudaría, pero como la privacidad de Alice era una preocupación, no podía permitir que ella lo ayudara. Cuando miró hacia Louki, vio que sus ojos estaban cerrados, concentrados en su entrenamiento. Al principio tenía una expresión compuesta, pero cuanto más se concentraba, peor se veía. Louki, tómate un descanso. Al ver su oportunidad, Alus ordenó a Louki que descansara. Si él le daba una opción, ella definitivamente elegiría continuar. Pero el entrenamiento no sería significativo si continuara por la fuerza bajo agotamiento. Sí. Con una orden, Louki no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Alus también aprovechó la oportunidad para tomarse un descanso. A pesar de que él le había dicho que descansara, Louki estaba haciéndote fielmente. Como probablemente ella no escucharía incluso si él la detenía, Alus la dejó hacer lo que quisiera. Y teniendo en cuenta que traía tazas para Tessia y Alice, su trato con ellas debió mejorar un poco. Conscientes de ese cambio o no, Tessia y Alice tomaron un sorbo de su té caliente. Alus también agradeció a Louki y se llevó la copa a los labios. Habiendo confirmado eso, Louki finalmente hizo lo mismo. Fue un momento de relajación. En el rabillo del ojo, Alus vio que el programa automatizado que había configurado para analizar los datos de Alice estaba terminando. Solo restaban unos minutos. Y como se esperaba, poco tiempo después, la pantalla se llenó de caracteres que mostraban el resultado. Con la copa en la mano, Alus recorrió el texto, repasando todo. Probablemente el factor de mana en su genética es la causa. Esta es la razón por la cual la afinidad por el elemento de luz es innata, ¿eh? La conjetura de Alus fue nada menos que una confirmación. Según investigaciones anteriores, se formó una afinidad por el atributo de luz en el proceso de la mezcla del ADN de los dos padres en el niño. Sin embargo, las condiciones para eso eran desconocidas, y nadie conocía el desencadenante para dar a luz a alguien con afinidad por la luz. Si bien hubo teorías, no hubo suficiente investigación para considerar que ninguna de ellas sea confiable. Luego, Alus analizó los datos de mana que había obtenido de la muestra de sangre de Alice. El mana se produjo a partir de objetos en la sangre conocidos como esferas de mana. A diferencia de los glóbulos rojos, fue el corazón humano el que creó estas esferas de mana, siendo el corazón un órgano extremadamente vital que mantiene viva a la persona. Irónicamente, funcionó de manera muy similar a los Fins y sus núcleos. Esa fue también la razón por la cual algunas personas se alejaron de la magia y la criticaron como algo malvado. Creo que debería tratar de averiguar por qué su mana reaccionó a la magia sin atributos, pensó Alus, y se puso a trabajar. Así, el breve descanso llegó a su fin. Alus se dedicó a su investigación, Tessia y Alice trabajaron en su entrenamiento, y Louki entrenó por su cuenta. Un día típico en el laboratorio.